Somos Canal 33. Para el mundo, www.canal33.tv. Seguimos creciendo. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este lunes 19 de octubre del año 2009, una mañana bastante fresca, con un frente frío que ya sabíamos nosotros, de acuerdo al SNET, que iba a comenzar precisamente este día lunes 19 de octubre del año 2009. Vamos a conversar esta mañana con dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Está conmigo esta mañana Eugenio Chicas, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Eugenio, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Romeo. Muchas gracias. Buenos días, Eduardo. Y un saludo a todo el pueblo salvadoreño que está atento a este importante programa. Eduardo Urquía, magistrado también del Tribunal Supremo Electoral, está con nosotros. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Romeo, y muy buenos días a todos los televidentes. Muy buenos días, magistrado presidente. Bueno, la información que yo tengo es que la semana anterior fue importante en el Tribunal Supremo Electoral. El día martes específicamente, tengo entendido, se habló bastante de lo que es el voto residencial. Incluso tenía yo la información de que ese día se iba a votar para saber si se viabilizaba o no el voto residencial en nuestro país. Sabía que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron y al final se iba a hacer una votación para ver si era viable o no viable, si se lograban los votos o la correlación necesaria para hacer este esfuerzo del voto residencial. Vamos a hablar de eso, cómo está la situación. Vamos a hablar también sobre el voto para los salvadoreños en el exterior, la posible gratuidad del DUI que está pidiendo el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y que entiendo que la oposición en la Asamblea Legislativa dice que no es posible en este momento. Eugenio, comencemos con el primer tema sobre el voto residencial. ¿Qué pasó? ¿Sí hubo un esfuerzo de votación el día martes entre los magistrados del Tribunal Supremo? No ha habido una votación porque hemos partido del criterio, Romeo, de que el voto residencial ya es una decisión previa del tribunal desde los eventos electorales últimos. A raíz de todos los señalamientos de la comunidad internacional, se planteó la voluntad de avanzar en torno al voto residencial. Entonces, hacerlo o no hacerlo no ha sido la disyuntiva en este caso, sino la disyuntiva se enmarca en lo que le solicitamos a Naciones Unidas por escrito en junio de este año, que fue encontrar el mejor camino para ejecutar el voto residencial, y de esta manera en junio se le solicitó a la misión de Naciones Unidas una exploración, una misión. Es así como el 10 de julio Naciones Unidas respondió, PNUD, planteando su voluntad de acompañarnos en el esfuerzo de encontrar ese mejor camino para ejecutar el voto residencial. De esa manera fue en agosto cuando vino una misión de Naciones Unidas que ha hecho una propuesta que es la que ha estado en discusión en el tribunal y es la base en este momento para poder encontrar, como se dijo desde el principio, el mejor camino para ejecutar el voto residencial. O sea que no ha estado en la mesa si se ejecuta o no, sino cómo se va a ejecutar el voto residencial, porque fue muy expreso la solicitud que se hizo a Naciones Unidas en el sentido de encontrar el mejor camino para su ejecución. Esta ha sido una de las reformas que ha resumido mayores consensos entre las fuerzas políticas. De hecho, por ejemplo, se han ejecutado 3 planes piloto, que fue en elección del 2006, en enero del 2009, en marzo del 2009, y de esa manera pues fue evidente la importancia. ¿Que tuvieron éxito ese plan piloto impulsado en estos municipios? Precisamente fueron muy exitosos, tuvieron varias características importantes. Uno, por ejemplo, fue mayor el número de electores, un poco más de un 10% superior a la media de votación en el resto del país. En segundo lugar, hubo satisfacción de parte de la comunidad, o sea, de la población, de las y los electores. En tercer lugar, el mecanismo demostró
que no es una ventaja en sí misma para ningún partido político, sino que más bien es una ventaja para la población y que esto más bien viene a aportarle facilidad, modernidad, agilidad, transparencia al proceso de elección. A ver, la información, de nuevo, voy a hacer referencia a los datos que yo tenía, magistrado Urquía, es que Naciones Unidas incluso había condicionado, ¿no? La ayuda, el montaje, si se quiere, o la conformación de una mesa de donantes, solo si los magistrados se ponían de acuerdo en este tema. Además de que Naciones Unidas ya había proporcionado una carpeta, un informe, como dice Eugenio Chica, sobre cómo viabilizar el voto residencial. Pero de repente Eugenio dice, hay ya esfuerzos importantes, hay ya programas pilotos que funcionaron en algunos municipios del país, entonces, bueno, ya se sabe cómo hacerlo. ¿Por qué entonces hay que preguntar de nuevo cómo hacer esta cuestión si ya se tienen ahí 2 ejemplos o 3 ejemplos concretos de que ha funcionado el voto residencial y cómo se ha viabilizado en esos municipios este esfuerzo? ¿Se sabe ya cómo es el camino o no? Sí, efectivamente, nosotros tuvimos proyectos pilotos en el 2006 y un poco de ampliación en varios municipios, específicamente el departamento de Cuscatlán, y la evaluación al desarrollar esos proyectos ha sido altamente positiva. Existe constancia del incremento de participación electoral, tal como lo manifestaba el magistrado presidente, tanto en los municipios del Plan Piloto 2006 como todo el departamento. Además, mencionar un agregado, que dicho proyecto no es ventaja para ningún partido político. Los resultados electorales en ambos procesos prácticamente dejaron el panorama político tal como estaba en las elecciones anteriores. Si nosotros revisamos los municipios, los 7 municipios, los mismos partidos políticos que habían ganado en las anteriores elecciones fueron prácticamente los que ganaron, lo que corrobora de que realmente este proyecto de voto residencial es un proyecto de beneficio a la población. Yo creo que esta es una idea central que debe tener clara la sociedad y los actores políticos. Este proyecto de voto residencial, el elemento voto residencial, es un elemento natural del sistema. Te voy a contar una anécdota que yo creo que es bastante firme para tener esa conciencia de desarrollar este voto residencial. En las primeras conferencias de prensa que tuvo esta Comisión de Naciones Unidas, que vino a hacer un informe de evaluación de necesidades al país sobre el voto residencial, uno de los periodistas de un canal le preguntaba a don Horacio Boneo, que era el presidente de la comisión, que cuáles eran los beneficios que traía el voto residencial. ¿Vea? Indiscutiblemente el voto residencial incrementa participación electoral, da cualitativamente al proceso una mayor calidad, legitima aún más los procesos electorales, pero el